Era una tarde inusual en La Habana, alrededor de las 6, cuando decidí aventurarme por uno de los barrios más peligrosos y enigmáticos de la ciudad. Los Sitios. La luz del atardecer, teñida de un anaranjado casi surrealista, inundaba las calles y aún así algo en el ambiente anunciaba que aquel día no sería como los demás. Apenas cruzo la entrada del barrio, percibí una inquietud colectiva. Los rostros se mostraban tensos, y sin mediar palabra, casi todos dirigieron la mirada hacia una misma dirección, 3 cuadras más abajo, donde parecía gestarse algo fuera de lo común. No tardaron en circular rumores entre los vecinos. Se decía que una central eléctrica había colapsado de nuevo, una situación que en el pasado había encendido protestas de una magnitud nunca vista en el país. Esa misma posibilidad hizo palpitar mi corazón con fuerza, pues sabía que de ese antecedente se había desatado el caos en otras ocasiones. Con el ánimo inflamado por la adrenalina y la necesidad de documentar lo que pudiera ser el preludio de otra crisis, decidí armarme de valor y sacar mi cámara. Cada paso que daba se sentía como un descenso paulatino hacia el epicentro del misterio. Caminé con determinación, dejando que la mezcla de luz diurna y sombras alargadas me guiara a través de callejones y avenidas olvidadas. La gente se había congregado en pequeños grupos, murmurando entre sí y lanzando miradas de complicidad. Todos parecían saber, sin necesidad de explicarlo, que algo grande estaba a punto de suceder. A medida que me adentraba en el barrio, el murmullo de la gente se intensificaba. De repente, a pocos metros de mi trayectoria, aparecieron 3 mujeres. Su aparición fue casi teatral, con gestos enérgicos y rostros marcados por el enojo. Parecían ser piezas fundamentales del conflicto que se gestaba. Las 2 primeras discutían acaloradamente, mientras la tercera intentaba mediar con voz autoritaria, en medio de una confusión de reproches y acusaciones. La escena dejaba entrever que aquella disputa no era meramente personal, sino el detonante de un malestar acumulado en el barrio. Sin detenerme, seguí avanzando. Cada paso me acercaba a un tumulto que parecía reinar a pocas cuadras de distancia. Caminé entre calles donde la gente se agolpaba, y el ambiente se impregnaba de una tensión casi palpable. Finalmente, 1 cuadra después, llegué al lugar exacto donde se desarrollaron los hechos. La escena era impactante. Decenas de personas se habían reunido, ansiosas por conocer los últimos chismes. Y el suelo estaba salpicado de botellas rotas que contaban parte de la historia. En un rincón, una patrulla de policía, con sus luces intermitentes y un semblante que denotaba duda, trataba de contener el desorden, aunque parecía más un espectador forzado que un agente activo. Decidí integrarme al gentío para recabar testimonios. Entre empujones y miradas esquivas, me abrió paso la curiosidad por entender qué había desencadenado aquel caos. Fue en medio de un murmullo colectivo que empecé a escuchar fragmentos dispersos de conversación. Poco a poco fui atando retazos de historias que parecían converger en un solo relato. 2 mujeres se habían enfrentado encarnizadamente por la atención de un hombre. Lo que en un principio podría haber parecido un asunto trivial de celos, se había transformado en el epicentro de una discusión que había encendido pasiones en todo el barrio. La disputa, contada en susurros y a la vez de forma exagerada, había dejado claro que bajo la superficie de este conflicto personal se escondían problemas sociales más profundos. Mientras me movía entre la multitud, grabando cada instante, mis pensamientos divagaban sobre el origen de tales enfrentamientos. Me cuestioné si la raíz del problema radicaba en las duras condiciones de vida que se vivían en los sitios, o si era el resultado de una educación y formación insuficientes que llevaban a soluciones violentas ante problemas cotidianos. Comparé mentalmente aquella situación con la de barrios bajos de otros países, y no pude evitar sentir un alivio melancólico al constatar que, aunque la tensión era palpable, aquí no se vivían secuestros ni extorsiones del crimen organizado. Sin embargo, esa aparente ventaja era solo un espejismo, ya que la precariedad, la frustración y la falta de oportunidades tejían una realidad tan dura que amenazaba con crecer.
como una bola de nieve, rodando cuesta abajo. El ambiente se volvía cada vez más denso a medida que avanzaba. La calidez del sol al atardecer se mezclaba con el frío de la incertidumbre, y cada rostro en la multitud contaba una historia de resignación y rebeldía. Vi cómo algunas personas, a pesar de la confusión, intentaban razonar y ofrecer explicaciones, mientras otras simplemente se limitaban a observar, como si presenciar un escándalo cotidiano les sirviera de distracción ante sus propias penurias. La escena se extendía en el espacio y en el tiempo, y yo, con mi cámara en mano, me di cuenta de que estaba siendo testigo de algo más que una simple disputa de pareja. Cada voz, cada gesto, era un eco de una problemática social más amplia. La lucha diaria contra la marginalidad, el abandono de los sectores más vulnerables y la desesperanza que lentamente consumía a quienes no encontraban otra salida. Que la confrontación. Mientras grababa, recordé aquella canción de Silvio Rodríguez donde habla de ángeles, que tal vez son incompetentes o que simplemente no hayan cómo auxiliarnos. ¿Será que, como en sus versos, también aquí los cielos están vacíos? ¿O será que hemos construido un mundo donde ni siquiera los ángeles saben por dónde empezar? La cámara fría y objetiva registraba el dolor, pero yo quería creer que no todo era inercia. Silvio, con su poesía, me susurraba que quizás la respuesta no está en esperar milagros alados, sino en dejar de ser espectadores, en apagar el lente, en mirarnos al espejo y preguntarnos si no es hora de ser un poco menos egoístas, de tejer con nuestras propias manos una red donde nadie caiga sin ser sostenido. La disputa frente a mí era un grito. La canción, una brisa que empujaba a convertir ese grito en acción. Conforme el sol se deslizaba en el horizonte, alargando las sombras de los edificios deteriorados, el ambiente se impregnaba de una mezcla de resignación y desafío. La patrulla de policía, que inicialmente parecía un intento por restablecer el orden, ahora se movía con cautela, como si temiera alterar aún más el delicado equilibrio de emociones. Los presentes, divididos entre el deseo de conocer el chisme y la urgencia de expresar su propio descontento, se convertían en testigos silenciosos de una realidad que se revelaba en cada rincón de los sitios.